¿Cómo están amigos y amigas? Hoy nos acompaña la psicoanalista y expresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, María Pía Costa. Vamos a hablar de un tema transversal, crucial en la vida, desde todo punto de vista, la mentira. Ellos también van a organizar un evento que se llama Conexiones y hemos aprovechado este evento, estas conferencias que ellos organizan para hablar de ese tema lamentablemente tan vigente. María Pía, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en el Perú en el Diván. Muchas gracias a ti, René, por la invitación. Un gusto poder conversar sobre estos temas tan actuales, tan controversiales, y tratar de darles una mirada desde el enfoque que yo pueda aportar. Por supuesto. Y es un tema además tan vigente que lo primero que te tengo que preguntar es si podríamos vivir nosotros sin la mentira, si el ser humano, antes de entrar a la política, que ahí nos vamos a sumergir, de hecho, en general los seres humanos podemos vivir sin la mentira. O sea, ¿te imaginas todo el mundo diciendo la verdad todo el tiempo? No, sería insoportable. Yo creo que los seres humanos nos mentimos también para tolerar las verdades tremendas existenciales sobre la vida, ¿no? Y yo creo que nos vamos siempre mintiendo un poco, pero hay una diferencia entre transformar las verdades para hacerlas más digeribles, más tolerables, y otra cosa es la mentira que engaña, ¿no? Mira, los niños desde pequeños mienten naturalmente, espontáneamente, cuando quieren ocultar algo, cuando han hecho algo malo, cuando algo les da vergüenza sobre todo. Y la mentira tiene mucho que ver con cuál es la recepción que hay en el entorno a la mentira. Si nos encontramos con padres muy estrictos, muy intransigentes, el niño va a ocultar más y va a mentir más. Si es que hay un entorno, padres o profesores en el colegio, que son capaces de decir, bueno, cuéntame por qué has mentido, qué pasó, esto, qué es lo que no quieres es que se sepa por qué. Si es que hay una mayor tolerancia ante el error, bueno, el niño va a mentir menos porque va a saber que hay un entorno que puede comprender su error. Y eso se va ampliando a todos los niveles, ¿no? Pero sí, la mentira es algo con lo que convivimos todo el tiempo. Sí, claro, has descrito mentiras que podrían explicarse como un mecanismo de defensa relativamente sano, digamos, pero imagínate decirle a un chico qué pasa, oye, qué feo eres, o una chica, oye, qué gorda estás, no me gusta tal cosa, todo el tiempo estás diciendo la verdad, ¿no? O sea, es imposible, más allá Ya, de los mecanismos de... pero es que hay una diferencia entre estar del lado de la verdad y decir la verdad, Ujú. andarle diciendo de verdadazos a la gente por la calle. Es Claro, otra claro, cosa, ¿no? claro. Lo otro es una agresión. Sí. Decirle a la gente lo que es en sus narices no es una verdad, es una agresión, me Pero parece. te lo pueden preguntar también, ¿no? O sea, y uno puede mentir piadosamente, no, estás bien, no te preocupes, estás linda, ese tipo de cosas típicas, ¿no? O estás lindo, qué guapo estás, y de repente no lo piensas. Sí. Pero esas no son las mentiras que dañan. Ajá. Esas no son mentiras que dañan. Y llegamos al punto de las mentiras que dañan. Podríamos hablar un montón de las mentiras que dañan a nivel de nuestros hogares, de nuestro día a día, que hay de las dos, las que dañan y no dañan, pero inevitablemente tenemos que hablar de las mentiras políticas, porque estamos rodeados de mentiras políticas y en este momento estamos en una coyuntura eh, muy particular. Y lo que te quiero preguntar en ese sentido es, alguna vez concluí que tal vez los electores, no solo los electores peruanos, los electores en general, queremos que nos mientan en campaña, ¿no? Preferimos que nos mientan, que nos doren la píldora, por eso valoramos, por ejemplo, en ese aspecto a Alan García, etcétera, antes de que nos digan la verdad, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Vargas Llosa en el 90, que nos dijo la verdad y votamos por Fujimori, que nos mintió, ¿no? ¿No hay una conexión ahí perversa? Mira, yo no estoy tan segura de si la gente quiere que le mienta a ese nivel.
Ujú. Eh, yo no creo que uno votara a Alan García porque mentía y no votó por Vargas Llosa porque dijo la verdad. Ujú. Eh, yo pienso que, bueno, hubo, en fin, no vamos a entrar en esos detalles. Yo no siento que la gente quiera que se le mienta a ese punto. Sí, siento que la gente se aleja del raciocinio, del pensar, y se deja llevar por la emotividad. Y lo que triunfa es qué candidato me gusta más, cuál candidato, por cuál candidato me siento más atraída. Por eso es que tienen tanto éxito los futbolistas, en general los deportistas, los voleibolistas o la gente del espectáculo y de la farándula, porque son conocidos, porque la gente siente empatía por ellos y entonces ese no es un voto de pensar cuál es mi opción política, sino es un voto completamente emotivo. Y cada vez más se busca ese voto emotivo, más que un voto de conciencia o de ideología o de principios, ¿no? Entonces, Claro, yo claro, siento que perdón, te interrumpí la conclusión. Ibas a concluir algo. no, 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 no. Ah, ya. Dale, dale. Pero me remití a un ejemplo bastante pasado, ¿no? Los 90, pero igual con Castillo, ¿no? Todas las cosas o Humala, o Keiko, todas las cosas que dicen en las plazas públicas, no voy a hacer tal cosa conmigo, vas a dejar de tener hambre, no más pobres en un país rico, para actualizarnos ya al día de hoy. Eso de no más pobres en un país rico es una mentiraza, pues. Mira, yo tengo la sensación de que la gente, por lo menos en el Perú, ya no le cree a nadie. Y ya Ah, saben que todo esto es mentira. Sino que ah, estás votando por el mentiroso que ah, te parece menos malo. Yo ah. creo que en esta votación nadie le creía ni a Keiko. Bueno, no sé si a Castillo era un personaje nuevo, de repente sí hubo gente que creyó en él, ¿no? En ese Eh, momento, digamos, por lo en ese menos. momento, por lo menos. Hoy en día ya está más difícil que se le crea. Sí. Pero claro, estamos frente a situaciones en donde la polaridad es tan grande. ¿Y la polaridad qué significa? O sea, una sociedad que se fragmenta, que se va a los dos extremos, que pierde el centro, que pierde la posibilidad. ¿Qué cosa es el centro? La posibilidad de mirar hacia los dos lados y ubicar una tendencia más razonable, más pensada, menos impulsiva, menos extremista. Eh, Pero Creo que por ahí va la cosa. Yo creo que la polaridad nos fuerza a tomar partido y ahí entran las mentiras. las mentiras. Claro, ya vamos a llegar a los fake news, pero digamos, el centro tan mal visto en esta coyuntura, que tal vez tiene una preocupación mayor, dado que tal vez es menos emotivo, más racional, trata de encontrar lo más cercano a la verdad con los datos, con la ciencia, etcétera. En ese momento está vapuleado. ¿Tiene que ver con eso o no? Y yo creo que tiene que ver con que el pensamiento está vapuleado en estos momentos. Yo Ajá. creo que vivimos en el mundo un tal nivel de crisis y de ansiedades que se han ido acumulando a lo largo de los años, eh, que el pensamiento ya no es lo que nos rige. Estamos muy movidos por la emotividad. Estamos en una situación de ataque y fuga. Entonces, en un proceso de ataque y fuga, por definición, no hay posibilidad de pensamiento. Como te decía el otro día, si uno se encuentra frente a un león que te va a atacar, tú no piensas nada. O corres o agarras un arma y le disparas. Ahí no hay pensamiento que valga. Estamos funcionando como sociedad a ese nivel, ¿Y la con ese tipo pandemia de influyó en recursos. eso? ¿Cómo? ¿La pandemia influyó en eso? Muchísimo. Yo creo que, claro, la pandemia nos ha llenado de miedo, nos ha hecho sentir cuán vulnerables somos, nos ha hecho ver que toda la organización social que hemos armado se puede venir abajo en un segundo y que estamos perdidos, que somos muy vulnerables físicamente, emocionalmente. Creo que la pandemia nos ha hecho sentirnos muy, muy inseguros. Y frente a eso, uno tiene tendencia a aferrarse a verdades más extremas
y parecen ser más contundentes, ¿no? Más radicales, nada de medias tintas, aquí tenemos que tomar decisiones fuertes, esto, que vive el autoritarismo, necesitamos gobierno fuerte. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan vulnerables que acudimos a esta idea de que necesitamos padres fuertes, que nos lleven por el buen camino. Y los padres, los más autoritarios, son los más fuertes, los más decididos, que no dudan, que no dudan, que no se permiten Y pueden ser los más reflexionar. mentirosos también. Pueden ser los más mentirosos también. Y no nos importa. No, pues en ese momento lo que tú necesitas es aferrarte a alguien que te transmite un discurso que te suena a más firme y a Ajá. más valiente. ¿Por qué necesitamos, y ya estamos a punto de llegar a los fake news, por qué necesitamos aferrarnos así sea una mentira, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque necesitamos un piso desde donde partir, existir. ¿Es existencialismo el tema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que frente a una situación de vulnerabilidad tan grande de la raza humana, sentimos una necesidad muy grande de pisos muy firmes, y a veces se confunde la firmeza con el radicalismo. Y Ujú. además los políticos lo utilizan, ¿no? Ajá. Utilizan muchísimo este miedo para hacer llegar su mensaje, ¿no? Claro, este miedo tan primitivo. Claro, Trump lo decía, ¿no? Trump lo decía, el arma más importante para el poder es el miedo. sí, y miedo, terror es lo que hemos vivido también en las elecciones. Y nosotros vivimos entonces la pandemia, ¿no? Y también el tema de las elecciones que, a diferencia de las anteriores, en las que siempre tenemos miedo, esta vez creo que se despertaron temores mucho mayores, ¿no? Sobre todo de los votantes de Keiko, que construyeron, o por lo menos percibían que había, en realidad, en los dos lados, ¿no? Eran dos demonios De los dos compitiendo lados, si por... no, no hubiera ganado Castillo, si no hubiera habido un temor muy grande a Keiko, al autoritarismo de los Fujimori y al papel desastroso que jugaron en el quinquenio último, y de repente no hubiera sido igual la situación, ¿no? Claro, Le pero también, a Keiko. sí, claro, pero también, digamos, quien se manifestaba más aterrado era, digamos, el queiquismo militante, ¿no? Comunistas, La derecha terroristas. extrema, sí, La extrema derecha, no la derecha, la extrema derecha era como, realmente estaba aterrada, ¿no? con el comunismo y con el modelo de Venezuela, ¿no? Sí, Claro, claro. Y jugaron mucho a eso, ¿no? jugaron mucho a eso. Y entonces también esto se mezclaba con las posturas antivacunas, ¿no? O sea, las fake news que tienen que ver con la pandemia y con la política, ¿no? O sea, con la pandemia, por ejemplo, podían hacer un meme poniendo una persona con alguna deformidad y culpar a la vacuna y hacerlo circular por cuanto chat sea posible, o también un meme con información inexacta sobre Keiko o con información inexacta sobre Castillo y circulan las fake news, la gente no profundiza, no filtra esas informaciones y sintoniza con ellas más bien. ¿Por qué? Justamente por lo que dices, por lo que decías, porque estos fake news son un piso a la medida del cliente, digamos, ¿o no? Así es, y los fake news apelan de nuevo al miedo. Todas las campañas antivacunas no están basadas en ciencia, están basadas en el miedo y se generó todo el miedo de que con la vacuna te inoculaban un chip que iban a controlarte, en fin, toda esta ideología con respecto a la no vacuna que viene de otros lados, ¿no? Pero también de lados de desinformación y de alejamiento de la ciencia y un llamado a la emotividad a través del miedo. Las vacunas dañan, vuelven a los niños autistas, son perjudiciales, etc. Entonces, de Están nuevo, experimentando con nosotros, somos experimentos, ¿no? somos experimentos y el miedo es la gran arma. Ajá. El miedo del ser humano es la gran arma. Y entonces, para poder ganar una elección tienes que mentir y mentir y mentir. Lo vemos también, mira lo que pasó en Mientras Rusia, que ¿no? tienes ¿Te que acuerdas lo que mentir pasó? Perdón, para completar la pregunta, ¿te acuerdas lo que pasó con los rusos y la campaña
entre Trump con Clinton, ¿no? Que los rusos empezaron a inundar de fake news. O sea, no es algo nacional, digamos. Sí, pues, no, definitivamente yo creo que las redes son un instrumento muy potente de comunicación, muy potente en muchos sentidos positivo, además, para la ciencia, para, digamos, para una serie de cosas. Pero tiene una debilidad, una gran debilidad, y es el uso masivo, tergiversado y anónimo que permite todo. Entonces, mientras más quieres impactar y más likes quieres obtener, más impactante tiene que ser la noticia que transmites, que crees, más simpático el meme que envías. Y entonces, de nuevo, el meme lo que apela es a la emotividad, no al pensamiento. En Ajá. los mejores memes, los que hacen reír. Es una emotividad de alegría, en fin, pasan y son muy divertidos, la verdad. Han sustituido a los chistes, ya no se cuentan chistes, ahora se Claro, tratan de claro, memes. pero también hay memes muy serios, ¿no? O sea, quiero decir que hay memes donde pueden decirte cualquier cosa, ¿no? A un personaje público que le pueden decir cualquier cosa e inundan las redes o los chats y la gente no coteja, ¿no? O sea, La porque es gente no, mucho la pedirle gente a no las personas coteja, que cotejen. porque el meme va a lo emocional. Y Ajá, además, los memes le llegan a la persona que desea recibir ese meme con esa tendencia ideológica y va fomentando la misma creencia de la persona como si fuera una fuente científica o aprobada. Creo que esa es la gran debilidad de las redes. pero mira, Esta has tocado un punto posibilidad interesante. de intoxicar a masas muy grandes con verdades que son absolutamente falsas, que nadie corrobora y que tienen un potencial enorme de difusión justamente porque apelan a lo emocional. Está comprobado que los fake news circulan mucho más rápido que las noticias verdaderas, Ujú, porque ajá. son más llamativas, porque son más exageradas y porque apelan al miedo. Claro, claro, pero también crees que de alguna manera ver algo impreso con letras así imprenta hace que la mentira sea tomada más en serio por reflejo psicológico, porque está tangible ahí, tiene un formato determinado, etcétera, te proporciona una partida. Sí, sí, sí. Y de hecho está funcionando y así la gente te dice, ¿no? Pero si yo lo he leído, ¿y dónde? Mira, yo creo que el anonimato tiene mucho que ver ahí. Cuando en los WhatsApps, en los chats, una persona que manda un meme absolutamente falso y uno le dice, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde lo has recibido? Porque es importante, tienes que verificar esto. Inmediatamente la gente recula. ¿Por qué? Porque le estás dando una responsabilidad a la persona que está enviando el meme y al enviarlo está haciéndolo crecer. Eso funciona bastante bien. Yo creo que el anonimato tiene mucho que ver. Es decir, hay un arma poderosísima en la mano de las gentes que pueden dañar, agredir, desacreditar impunemente porque no hay manera de rastrear o si la hay, digamos, es muy Es muy difícil. sofisticada y ya tendría que entrar otro tipo de Técnica. especialistas, pero digamos, se puede circular cualquier mentira con una facilidad espeluznante y eso es una violencia. Es violencia, claro, pero también es violento no poder pedirle, o sea, que uno le pida a sus compañeros del colegio, a los compañeros del trabajo, lo que fuese, todos estos múltiples grupos de WhatsApp que tenemos ahora. Oye, ¿cuál es tu fuente? ¿Estás seguro que lo que dice en el meme es cierto y que hay un silencio o que se convierte en una cuestión de fe, ¿no? Eso es bien violento también, ¿no? Claro, es que tú hablas, se convierte en una cuestión de fe. Cuando hay esta polarización tan grande y estos extremos toman el poder mediático, eh, me perdí. Sí, sí, toman el poder mediático, amplifican todas estas cuestiones de fe, me imagino, o sea, amplifican, o sea, te dan, Exactamente. te bombardean, sí. Y se pierde toda la posibilidad de razonar y de pensar. Se convierte en una cuestión de fe. Yo creo porque es así.
Yo creo porque esto va con la línea de pensamiento que estoy siguiendo y que quiero creer que es la verdadera, y lo otro es lo opuesto, y entonces se pierde completamente la posibilidad de pensar. ¿Y qué te parece el papel de estos audios, ¿no? Digamos, los audios de Mari Carmen Alba, los audios de Samir Villaverde? Damos de alguna manera, por descontado que esas conversaciones grabadas sin que los protagonistas se den cuenta son verdad, ¿no? Así es, se han A convertido en ver, la verdad. explícame eso, porque Desde es los lo que ha videos, me pasado. imagino, desde los videos de Montesino con las torres de dinero, Sí, hay una especie de fascinación por los videos que van a develar la verdad, ¿no? Sí, se claro. están convirtiendo en fuente de verdad y en realidad son filmaciones que, por ejemplo, los últimos videos son filmaciones de gente que está filmando y grabando a sus correligionarios, a sus amigos, desde antes de asumir el poder. Es Sí, decir, ya claro. sabían que los iban a utilizar tarde o temprano para chantajearlos. Es tremendo porque aún el que graba esto está mintiendo, ¿no? Ah, no, no, claro, pero ¿cómo nos hemos acostumbrado a pedir las pruebas, ¿no? O sea, dame pruebas, dame pruebas. Entonces hay una inundación en los medios, precisamente del testimonio del colaborador eficaz. O sea, como que todo lo obtenido por métodos no tradicionales es verdad justamente porque proviene de la oscuridad, ¿no? Y damos por hecho, y esto creo que es lo terrible, corrígeme si me equivoco, que todo el tiempo vivimos en una oscuridad y cuando nadie nos ve es cuando hablamos realmente la verdad. Mira, yo creo que vivimos en una oscuridad. Es la existencia humana, ¿no? Vivimos y nos vamos iluminando con ciertos conocimientos que nos van orientando. Solemos vivir en la oscuridad, en la incertidumbre. El problema es que ahora la verdad que ilumina es fake news. Ajá, Entonces, eso es lo claro. que es tremendo. Nosotros nos vamos iluminando con informaciones y con ideas que nos van orientando hacia una manera de proceder, pero si es que esas ideas y esas informaciones están completamente falseadas, es tremendo, uno está muy perdido. Claro, pero al mismo tiempo exige, o sea, se ha acostumbrado, como tú dices, en la época de Montesinos, a que le enrostren en la cara, ¿no? En las pruebas. Y esas pruebas forman parte de una cotidianeidad a la cual nadie accede, es algo que te graben clandestinamente y te echen y te muestren, pues. ¿No? O sea, imagina. Forman parte de la misma cochinada. Finalmente es el mismo Montesinos que graba a la gente para poderlos chantajear. O sea, la prueba es parte de todo este enredo y este mal proceder, ¿no es verdad? Y sin embargo, fueron pruebas que iluminaron una manera de funcionar del gobierno en ese momento. Sí, claro, pero y ahora, o sea, me refiero que también en el quinquenio pasado, los chats de la mototaxi y ahora los audios con Samir Villaverde o los programas de espectáculos, cuando hablan de las infidelidades, ponen a disposición del gran público los WhatsApps de la pareja o con la persona con la que se estaban sacando la vuelta, qué sé yo. O sea, estamos acostumbrados a que prácticamente nos pongan el cebo, ¿no? Y nosotros querer meter nuestras narices en la verdad a la cual no accedemos cotidianamente. El morbo, ¿no? Cuando se trata de la vida privada de las personas, a mí me indigna, porque eso, solo una sociedad pacata como la nuestra puede caer en esa provocación de que porque se ampallaron a alguien o no lo ampallaron, en fin, esas no son Claro, razones políticas válidas, ¿no? Es no. esto, atacar de la peor manera en la vida íntima de las personas, pero el morbo es lo que el morbo tiene pues un interés muy grande y a la gente le fascina eso. Y cuando se mezcla con política también, ¿no? O sea, la gente quiere ver, Más aún, es ¿no? una manera de desarmar a tu enemigo, Claro, con cosas, o sea, desacreditarlo. desarmando la estructura que podría ser una mentira, ¿no? Por ejemplo, Vizcarra, ¿no? Que se vende tan correcto él, a pesar de todas las investigaciones, de repente le ampayan una infidelidad y ya entran ahí y desarman todo el personaje. Así es. Así es, cuando lo que habría que hacer es desarmarlo por las justas razones y las verdaderas razones que hay que desarmarlo, ¿verdad?
por las mentiras, justamente. Por Claro, las exacto. Ahora, Tú en un momento dado me dijiste que todos los candidatos mienten y terminan mintiendo. No sé si todos. Yo quiero pensar que los candidatos mienten en la proporción en que tengan que ocultar cosas. ajá. Yo no creo que todos los candidatos tengan que mentir por igual. Y yo sigo teniendo la esperanza que en algún momento tengamos un candidato que no necesite mentir. Claro, esa es la O por lo idea. menos no tanto, ¿no? Claro, pero es que no solo son los candidatos, son los ministros que le encuentras, pues, que ocultó, ¿no? Que plagió, ¿no? Mira, mira, Así de es. nuevo, el plagio. Y más mientes mientras más tienes que ocultar, porque hay motivos para ocultar. Mira, el mentiroso, el que miente sistemáticamente, esto sufre de un trastorno de la personalidad, es un rasgo importante, es un síntoma importante de un trastorno de personalidad. Es decir, necesita ocultar y vender una imagen para poder seguir existiendo, porque lo que hay de verdad no es mostrable. No es mostrable, claro, pero de pronto hay personas simplemente mediocres que debieron en un momento clave decir la verdad y no le dijeron, ocultaron en su declaración jurada o en su currículum que estuvieron presos, por decirte, ¿no? Y después dicen, no, que me olvidé, que después voy a poner, esas son cosas alucinantes. Pero es además estar convencido de que ya no existe el Estado, ¿no es verdad? De Ajá. que uno puede mentir lo que sea, aún frente a declaraciones juradas, frente a la posibilidad de un puesto público. Es decir, no hay Estado, no se van a dar cuenta o no van a saber, o si se enteran ya veré la manera de coimear. Es decir, creo que la cantidad de mentiras que hay a ese nivel en la currícula de muchos de los candidatos o de los funcionarios públicos refleja la fragilidad del Estado. Ya vamos a terminar en un momento las conclusiones, pero también la verdad judicial, ¿no? La verdad judicial, por ejemplo, hay un convenio, un acuerdo en la sociedad para que el Poder Judicial dilucide, ¿no? Los conflictos, ¿no? Sentencie, zanje los conflictos. Pero ni aún así, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ir a la comisaría, cualquier persona puede ir a la comisaría y decir, el señor Vladimir Cerrón me quiso pegar o me pegó, mira, aquí está. Y la policía dice, "Ay, vamos a investigar y la denuncia queda, ¿no? Entonces, yo puedo regresar después de un año y decir, te denunciaron porque le pegaste a una persona. No, pero no hubo investigación, eso fue mentira. No, pero ahí está la denuncia. Ahí está la denuncia, ¿no? Entonces, basta que alguien te impute algo para que ya haya debate. O sea, ya sonaste con las imputaciones en general, y esto aplica para todo, ¿o no? Bueno, esa es la razón por la que existe la inmunidad parlamentaria, para evitar este tipo de triquiñuelas que pueden perjudicar a los No, pero, candidatos, claro, pero me refiero ante la por opinión ejemplo, pública. que pueden Igual, sufrir este tipo de denuncias falsas. pero ante la opinión Ese es pública el ya origen. te fregaron. Así es, por eso, ese es el origen, que se ha distorsionado y que después la inmunidad ha servido para proteger a grandes ladrones, esa es otra historia, ¿no? Pero efectivamente, mira, la maldad existe y se puede hacer mucho daño. Y las personas, cuando salen a la palestra, a la luz pública, están sometidas a todas esas amenazas. Y cada vez más, yo creo, porque cada vez más las posibilidades de hacer daño están en las manos del público en general. Cada vez Sí, más hay acceso a esto. Entonces, el frente de tus enemigos es enorme, porque todos tienen el poder de poner un meme o de poner una noticia falsa. exacto. Y ahí Entonces, es estamos. muy fácil, se ha vuelto muy fácil Claro, desacreditar a alguien. claro, De claro, nuevo, por esta debilidad que tiene el sistema de las redes sociales, de acuerdo. Y la tecnología en general, ¿no? Porque los la WhatsApp, tecnología en general. ¿no? Ahora, hablando de las redes, no puedo dejar de ver esta pregunta. Una vez escuché un chiste en que, por ejemplo, le preguntan a alguien, oye, ¿cómo eres tú físicamente, digamos, ¿no? Y alguien puede responder, ni tan lindo como en mi Facebook o en mi Instagram, ni tan feo como en mi DNI, ¿no?
sea, Sí, pues, sí, pues. En las redes uno se crea el personaje que quiere crearse. Y ahí también podemos hablar de la mentira, ¿no? O sea, claro. uno a veces se encuentra con gente que ha conocido por la foto que aparece en las redes, es joven, delgado, es estupendo, efectivamente. Es como uno se tiene que vender y cómo, ahí sí podemos hablar sobre la importancia de la apariencia física y de las categorías que hemos creado sobre la belleza. Claro, Y pero no solo lo físico, ¿no? Se pueden vender también en grandes viajes, pueden venderte felicidad, familia feliz, ¿no? toda una personalidad se vende en las redes, toda una personalidad. Y eso es mentira también, o sea, también se apela a Eso la es mentira mentira ahí. también. Eso es Ajá, mentira. ajá. Pero por lo menos Ahora, son yo haría una distinción entre esa mentira y la mentira política. Ajá. Esa es una mentira de la persona consigo mismo. Ujú, La persona decide mentirse y crearse un personaje porque necesita ese personaje y el único dañado es él o el único beneficiado es él. Pero la mentira política daña a mucha gente, o sea, está ocultando una verdad a mucha gente y está dañando todo el sistema democrático. ujú. Y entonces yo creo que hay diferencias ahí que Claro, hay que tener en cuenta. No estamos hablando del mismo nivel de mentira y creo que hay muchos niveles de mentira. claro, el mayor nivel de mentira por la responsabilidad que implica es como un sacerdote que miente o un político que miente por el nivel de llegada que tiene. Hay una gran responsabilidad. Por Por su... supuesto. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque, digamos, la sensación que tengo es que sí, podemos seguir hablando de esto, pero podríamos terminar diciendo, y no hay nada que hacer, así es la vida, el mundo es como es y no como debería ser y se acabó. O sea, no veo la salida. ¿Tú la ves a esto? Tenemos que vivir. Tampoco la veo, tampoco la veo. Yo no veo cómo vamos a salir de la mentira, no veo cómo vamos a salir de la polaridad, no veo cómo vamos a salir de este ataque a la capacidad del ser humano de pensar y de encontrar soluciones. Obviamente no es lo único que hay el no pensamiento. Sí hay gente que está pensando, los científicos siguen pensando para ver cómo salvamos al universo. En fin, no quiero Pecar de pesimista, digamos. pecar de pesimista, pero yo no veo una salida porque está todo tan amarrado a esta polarización A lo y a emotivo. esta necesidad de destruir al enemigo. Es decir, ya el contrincante político, para volver a la política, no es tu contrincante, sino es un enemigo al que hay que destruir, al que hay que destrozar, al que hay que dejar por los suelos. Y si no lo puedes hacer con las ideas y con los principios, lo haces en lo personal. Yo no sé cómo se pueda revertir eso. Yo tendía a pensar que nos pasaba esto en gran medida como una consecuencia del poco cuidado que habíamos dado a la educación durante muchos decenios. Pero cuando veo que lo mismo está pasando en otras partes del mundo, ya no lo sé, ya no lo sé. Creo que estamos en un nivel de crispación, de miedo, que yo no sé cómo lo vamos a revertir, si se podrá revertir. Espero que sí. Yo cuento y creo en la creatividad del Tratamos de ser humano. hacerlo, ¿no? Entrevistas como estas son granitos de arena. La vez pasada en una entrevista me dijeron, no te preocupes, tú sigue chambeando, nomás no te esfuerces en que la gente entienda. Y no podemos dejar de esforzarnos, así pequemos de ingenuos, pero creo que es importante esforzarnos. Y por último, que justamente, yo le daría un consejo a la gente que se esfuercen por ellos mismos en buscar las fuentes de la información, en cotejarla, en diversificar su información, pero tú qué le dirías a las personas, como un tip así mínimo. Mira, mira, yo detesto los tips porque cada uno tiene que encontrar sus propios tips. El problema es que, claro, tú le dices a la gente que tiene que buscar la información, que tiene que... Pero el problema es que la gente está en un estado tal de miedo y de crispación y de oposición que no quiere buscar ninguna fuente para enterarse. Quiere seguir creyendo con esa fe que tú dices en que ese meme que le llegó es cierto y que eso es verdad. Ese es el problema. Y esto pasa con el fraude, es un ejemplo típico, con el fraude de las últimas elecciones. Típico, así es, así es. El que creía en el fraude no quería escuchar la posibilidad y el argumento de que no lo fuera.
Ujú. Y esto, de repente probablemente también se puede decir lo del otro lado, ¿no? Sí, es tremendo. Bueno, Por María Pía. eso, de nuevo, yo me identifico con el centro, que lo imagino como el lugar de poder escuchar ambos lugares y llegar a conclusiones y llegar a hacerte una idea de lo que está sucediendo. Eh, pero no tenemos centro hoy en día. No, y te van a vapulear de los dos lados, pues, por tibia. Te van a vapulear, vas a terminar siendo caviar. Ya Sí, está, claro. la No cruz. importa, claro, no importa que seas de derecha, no, caviar, o tibia, ¿no? La O tibieza. tibia, o tibia. Sí, sí. Sí, Bueno, sí, sí. tremendo, tremendo, María Tiene Pía. mala prensa pensar hoy en día, desgraciadamente. ¿Cómo lo vamos a revertir? No sé, es una muy buena pregunta y creo que tienes razón. Cada uno en su lugar y en lo que puede tiene que estar enfocado en, tenemos que sobrevivir como sociedad. Por respeto a uno mismo también, ¿no? Por respeto a uno Así mismo, es. para Y ejercer la tu sociedad ciudadanía. está basada en los vínculos. Y los vínculos están basados en la confianza. Si no, no hay vínculo posible. Entonces, la mentira destroza toda la posibilidad de tejer redes de confianza y de seguridad. Entonces, es un ataque a la sociedad. Estamos atacando el fundamento de los vínculos, que es la confianza, elemental para poder creernos y para poder seguir funcionando. A Sí, mí, cuando yo viví muchos años fuera y cuando yo llegué al Perú con mis dos hijas pequeñitas, me, me dejó pero helada que lo primero que me dijeron es, tienes que enseñarle a tus hijas que cualquier cosa que sucede en la calle, nunca se acerquen a un policía. La última persona a la que se pueden acercar es a un policía. Y yo dije, yo no le puedo decir eso a mis hijas, porque ellas tienen que poder creer que hay un policía que pueda hacer valer sus derechos y ayudarlas y respetarlas. Y era una realidad con la que había que negociar. Eso nos está pasando, ya no se puede creer en nadie. Y eso destroza el tejido social y destroza las instituciones. Entonces estamos destruyendo. Yo no sé si tenemos que dar el pase hacia otro tipo de sociedad. No lo sé si esto va a significar el fin de una era y el inicio de otra era con otras reglas de juego. No lo sé. creo En que ese sentido estoy eso, muy perdida, pero me lo pregunto mucho. ¿No será que estamos mira, cerca de un eso amerita, tránsito, algo que tiene que suceder? claro, eso amerita otra entrevista porque es como, ¿a qué te refieres? Claro, otro tipo de sociedad, caramba, es fuerte, otros epistemes, en fin. Eh, María Pía, muchísimas gracias. Queda pendiente, ¿ah? Esta segunda parte de la entrevista. Muchas gracias por Bueno, estar con nosotros. Y así vamos a ver qué más podemos seguir haciendo mientras podamos. Muchas gracias, María Pía Costa, por hablar de la gracias, mentira. Muy amable. gracias. Gracias, Ok. amigos y amigas, también por sintonizarnos. Abrazo grande.